tiempo que tenemos dispuesto para tal fin. Les comparto aquí brevemente lo que será la agenda del día de hoy. Pues vamos a contemplar lo que es el diseño higiénico de plantas como primer tema, en el cual pues tenemos, por así decirlo, la mayor cantidad de puntos a tratar, y luego lo que es el mantenimiento preventivo en plantas de procesamiento de alimentos. Comenzamos desarrollando lo que es el concepto de diseño sanitario, que no es más que un análisis profundo de las diversas metodologías y especificaciones definidas para la construcción de un establecimiento y la instalación de los equipos de procesamiento de alimentos. Como todas las actividades están regidas por normas, principios, el procesamiento de alimentos no escapa de ello. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del diseño sanitario? Garantizar o asegurar que el alimento no representa un peligro para el consumidor final o los riesgos asociados al diseño del establecimiento. Esto quiere decir que en nuestro diseño debemos contemplar la mitigación de todos estos riesgos asociados al proceso. ¿Por qué es importante el diseño adecuado de una planta de proceso de alimentos? A través del diseño vamos a mitigar los riesgos asociados a la contaminación cruzada. El proceso en sí va a ser muchísimo más eficiente, al igual que el mantenimiento y la limpieza. Vamos a reducir la ocurrencia de accidentes dentro de la operación y, finalmente, y no menos importante, un diseño sanitario me permite a mí la producción de alimentos inocuos. ¿Qué es un alimento inocuo? O sea, es un alimento que no representa ningún riesgo para la salud del consumidor final. Al contrario, va a garantizar un consumo seguro y el fin del alimento, pues, llegar a constituir o a mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Quiénes regulan el diseño de plantas? En primera instancia, lo va a regular la legislación local. Es decir, para nuestro país, el ente regulador de las plantas de procesamiento de alimentos es el Ministerio de Salud. También tenemos documentos de referencia o normas de referencia, como lo son el Reglamento Técnico Centroamericano. También nos van a regular el diseño de nuestra planta los programas prerequisitos, que según la Organización Mundial de la Salud, los programas prerequisitos son todos los procedimientos que incluyen las BPM, los POE o procedimientos operacionales estandarizados, que constituyen la base para un sistema de gestión de calidad o sistema de gestión de inocuidad. En este caso, un sistema de gestión de inocuidad es el análisis de peligro y puntos críticos de control, como lo es el HACCP, y también algunas normas internacionales que se encuentran dentro de la iniciativa global de la Global Food Safety Initiative, que es por sus siglas en inglés, que está regulada por algunas normas como la BRC, la FSC 22000, que son normas que nos van a exigir algunos mercados muy específicos. Entonces, basado en esto, vamos nosotros a saber quiénes son los entes que nos regulan el diseño de plantas. La presentación del día de hoy pues va a estar básicamente centrada en lo que son los programas prerequisitos, que aquí tenemos la lista de los programas prerequisitos de la ISO, la norma ISO 22000, en la publicación del año 2018, nos indica cuáles son los programas prerequisitos que debemos contemplar en una operación de interés
sanitario, por así decirlo, o de producción de alimentos. Importante resaltar que de acuerdo con la norma de la ISO 22000, tenemos 11 programas prerequisitos, y de esos 11 programas, 9 están ligados o relacionados al diseño de planta. Es por eso, es allí la relevancia o la importancia que gana el diseño de planta para cualquier operación que involucre un procesamiento de alimentos. Vamos a ver lo que es la construcción y distribución de los edificios. La construcción y la distribución de los edificios va a estar afectada por factores ambientales y estratégicos que debemos tomar en cuenta muchísimo antes de iniciar con el proceso de construcción de nuestra planta o de nuestra facilidad. ¿Por qué? Porque los factores ambientales como flora, fauna, saber o conocer el punto geográfico en donde va a estar ubicada nuestra facilidad nos va a dar una idea muchísimo más precisa de los controles que debemos tener, principalmente enfocados en el control de plagas. O sea, sabemos que si vamos a posicionar nuestra planta de procesamiento en un área donde tenemos cuerpos de agua, ríos, riachuelos, quebradas cercanos, vamos a tener una alta incidencia de plagas. De igual forma también conocer y saber exactamente cuáles son las corrientes de aire que vamos a tener en esta localización, para así mismo dirigir o direccionar el flujo de nuestro proceso con la construcción de nuestra planta. Factores estratégicos. Okay, vamos a establecer la ubicación de la planta de acuerdo a factores estratégicos como la ubicación en sí, si requerimos que nuestra planta esté cercana, si es una planta de procesamiento de frutas, de verduras, o si es una planta de procesamiento de lácteos, sea cual sea la naturaleza de nuestra operación, debemos saber cuáles son nuestros puntos de interés y dónde debemos, o cuál es la mejor área para tal fin. También debemos tomar en cuenta cuáles son las vías de acceso de esta facilidad o de esta planta, no únicamente también con el objetivo de establecer cuáles son las mejores rutas. Adicional, también conocer cómo se va a movilizar nuestro personal o el personal operativo hacia esa localización, cómo se van a movilizar nuestros proveedores, nuestro sistema de distribución, cómo lo vamos a manejar de acuerdo a lo que tengamos establecido, a nuestra estrategia de mercadeo, a nuestra estrategia de ventas. Criterios de diseño. O sea, debemos estar claros que los edificios o las facilidades de nuestra planta deben estar diseñados y mantenidos de acuerdo a la naturaleza del proceso. Es decir, debemos establecer los materiales que vamos a utilizar, el tipo de paredes que vamos a utilizar, el tipo de piso, el tipo de techo, inclusive, de acuerdo a las condiciones tanto internas como externas. Es decir, nuestro proceso va a ser un proceso seco, va a ser un proceso con muchísima humedad interna. ¿Cómo van a ser las temperaturas internas? Es un proceso que genera muchísima calor, es un proceso térmico, es procesos que requieren baja temperatura, alta humedad. También debemos evaluar cómo son las condiciones ambientales externas, lluvias, temperatura. Todo esto lo debemos tomar en cuenta basado en la naturaleza de nuestro proceso o en el producto que vamos a procesar. Esto nos da una guía o una idea
de los materiales a utilizar. Adicional, pues también tener claro cuáles son los peligros asociados a la inocuidad de alimentos, específicamente para nuestro producto. Sabemos que no podemos comparar una planta de procesamiento de vegetales con una planta de procesamiento cárnico o una planta de procesamiento de lácteos. Son realidades totalmente distintas, pero al final siempre convergen en que tenemos que reducir o garantizar el control de 3 riesgos que siempre van a estar latentes en la industria de procesamiento de alimentos, que son los riesgos biológicos, los riesgos físicos y los riesgos químicos. De igual forma, en el criterio de diseño debemos establecer o tener claro cuáles son las fuentes o las posibles fuentes de potenciales de contaminación de los ambientes internos de la planta. Vamos a iniciar acá con lo que es el diseño de pisos, paredes y techos. Pues en sí, en la bibliografía ni las normas nos dicen sobre la utilización de un material específico. Sin embargo, pues nos sugieren o nos piden que sean materiales impermeables y de fácil limpieza, sin grieta. En los ángulos piso-pared vamos a contemplar lo que es la construcción de un perfil o curva sanitaria. Los muros o zócalos de protección que generalmente construimos para proteger las paredes, sobre todo en plantas donde hay alto movimiento de mercancía, puede ser con estos paletrón manuales o montacargas. Vemos como algo muy típico lo que son las paredes golpeadas. Entonces se toma la decisión de construir muros o zócalos de protección. Dichos muros o zócalos de protección deben tener una inclinación igual o mayor a 45 grados. Esto para garantizar que no vamos a tener acumulación de materia orgánica, restos de producto, cualquier acumulación de materia que represente un riesgo para nuestro proceso. Los pisos deben ser con una ligera pendiente hacia un drenaje, deben ser homogéneos en su forma y nuestros techos deben ser diseñados acorde con la naturaleza de nuestra operación para que reduzcan al máximo la condensación. Sabemos que la condensación en la industria de alimentos es un problema latente y más que todo acá en nuestra área de trabajo, donde tenemos cambios bruscos de temperatura de la noche al día y sobre todo pues cuando tenemos operaciones en las cuales pues por diversos temas no tenemos un sistema de manejo de aire o un sistema centralizado, sino que una vez que se terminan las actividades pues suelen las empresas pues apagar lo que es los sistemas de acondicionamiento de aire, y esto pues nos puede generar un problema bien complicado, lo que es la condensación, ya que se convierte en un contaminante para nuestro producto. Como les mencioné, pues tenemos diversidad de materiales, diversidad de diseños que podemos utilizar acorde con nuestra operación. Acá les traigo ejemplos de techos, diversos materiales como tal para el techo, inclusive paneles aislados que se utilizan como techo dependiendo de la naturaleza de nuestra operación, como les mencioné hace un momento. Aquí vemos pues una planta, como todos los que trabajamos en la industria, pues soñamos
contener estas infraestructuras, una planta con drenajes muy bien diseñados, con un piso en excelentes condiciones, limpio, no se encuentra acumulación o encharcamiento de agua producto de la limpieza o producto del proceso. Como les mencioné, en pisos pues no tenemos un material que nos sugieran, sin embargo pues nos piden que sea un piso homogéneo con leve desnivel hacia los drenajes, con estructura lisa que permita la limpieza, la desinfección. En nuestro país, pues lo más utilizado son pisos de concreto pulido o semipulido. Bueno, estos pisos tienen una duración aproximada de 2 años. A partir de los 2 años ya comenzamos a ver pues erosiones en algunos lugares o levantamiento de ese pulimiento, y muchas veces es producto pues del alto tráfico, del movimiento de cargas muy pesadas sobre el piso, producto también de la acción de los químicos de limpieza y desinfección. Sabemos que muchos de estos químicos de limpieza y desinfección son altamente corrosivos. En esta industria también se habla de lo que son los pisos epóxicos, que son los más utilizados. Pues estos pisos bien manejados, bien cuidados y sobre todo bien diseñados, pues pueden dar una duración aproximada entre 4 a 6 años, por así decirlo, cuando son pisos, porque también tenemos que manejar el concepto. O sea, un tema es un piso epóxico, el cual construí con una base de concreto y manejé un revestimiento o una capa epóxica, y también tenemos los pisos de concreto semipulido o pulido con pintura epóxica. O sea, son dos cosas diferentes. La pintura epóxica me puede durar a mí aproximadamente un año, año y medio, si no es un área con alto tráfico. Puede andar en el año y medio aproximadamente, si es en zonas de alto tráfico o donde manejo altas temperaturas. Ya entonces comenzamos a ver un deterioro marcado de esta pintura. Y también tenemos disponible aquí en Panamá lo que son los pisos de uretano cementado, pero bueno, estos pisos pues sí son un poquito más costosos que los pisos epóxicos. De igual manera pues representan una mayor inversión, pero también una mayor durabilidad en cuanto a su construcción. Pues acá les traje algunos ejemplos. A la derecha, acá vamos a ver un piso de concreto semipulido, pues que ya presenta un deterioro, ya presenta erosión y por ende pues acumulación de agua del proceso o agua producto del proceso de limpieza, que es lo más típico. Es lo más típico que podemos observar en los pisos de concreto. Este deterioro comienza de esta forma, comienza a erosionar poco a poco el pulido del piso, y luego ya se va convirtiendo en grietas o en hoyos en el piso, que si no le damos el tratamiento adecuado se puede convertir en un foco de contaminación para el resto de la infraestructura. En la parte superior izquierda vemos un zócalo. En su momento estuvo bien construido con una leve inclinación hacia el piso, que nos permite pues que cualquier proceso de limpieza que se lleve a cabo en las paredes, pues el agua escurra directamente hacia los drenajes. Sin embargo, ya vemos aquí el deterioro de este zócalo con grietas,
con golpes, con rayaduras que hasta nos pueden albergar o ser foco de contaminación, ya que no podemos garantizar una limpieza correcta por la irregularidad de la superficie. Y en la parte inferior izquierda vemos un piso muy bien, muy bonito, un piso epóxico con su curva sanitaria, todo lo demás. Sin embargo, en la parte de las paredes pues no cumplimos, ya que las paredes son irregulares, no están pulidas al 100%, lo que dificulta pues las actividades de limpieza y desinfección, ya que siempre se va a albergar materia orgánica dentro de estas grietas y llegarse a convertir en un foco de contaminación para el resto de nuestra planta. Igual estas áreas de difícil acceso para lo que es la limpieza también pues pueden ir creando lo que es un biofilm, y es cuestión de tiempo que tengamos una invasión de bacterias o moho dentro de la planta. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta en nuestro proceso, en nuestro diseño de planta, es la zonificación. La zonificación nos va a dar una idea precisa de los puntos o las áreas de acceso de un punto de producción a otro punto. Y nos va a dar también la ruta de acceso más adecuada para evitar la contaminación cruzada de un punto de la planta, un punto, por así decirlo, que tengamos una mayor contenido, mayor carga microbiana, hacia un punto donde debemos tener muchísima más precaución. En este caso, niveles de zonificación, pues hablamos prácticamente de 3 niveles. Un nivel básico suele ser el área de recepción de materia prima. ¿Por qué? Porque tenemos un área donde va a haber producto o materia prima no procesada tal vez con una alta carga bacteriana. En el caso de principalmente plantas de procesamiento de cárnicos, pues vamos a tener materias primas cárnicas crudas con alto contenido de recuento bacteriano, lo cual representa una potencial fuente de contaminación hacia otras áreas. Un nivel medio que puede ser el área de proceso de transformación de esta materia prima en un proceso terminado. La mayor parte de las industrias se ubican en este nivel cuando procesamos productos que son productos listos para cocinar, productos que llevan, por así decirlo, un proceso intermedio y no llevan un proceso como tal de producto listo para consumir. Y el nivel de zonificación alto es cuando tenemos productos que van destinados a consumidores sensibles, pueden ser infantes o ancianos. Lo vemos en la industria farmacéutica, en la industria láctea, y los productos para infantes también. Si tuviésemos o si tenemos dentro de nuestra organización procesos de productos listos para consumir, el área de empacado de producto terminado representa un nivel de higiene alto. ¿Por qué? Porque ya vamos a, por así decir, estamos en un punto final en donde se han hecho todos los procesos relacionados con el producto para reducir su carga bacteriana. Es por ello que los controles o los accesos a estas áreas deben garantizar que no voy a tener personal ni de el punto medio de zonificación y mucho menos desde un punto básico interactuando con esta área, el área de
área de alto higiene, o por así decirlo, en otras plantas o en otras facilidades, pues se denomina también áreas críticas. Depende, ¿no?, de la... A tomar en cuenta algo muy relevante también en nuestro diseño de planta, pues lo que es el suministro de servicios, agua, aire, energía y algunos servicios, otros servicios auxiliares, por así decirlo, de la operación. Debemos garantizar que el lugar donde vamos a construir nuestra planta cuenta con un abastecimiento de agua de calidad, es decir, que vamos a tener agua potable, cantidad suficiente para sostener nuestra operación, y basado en esta información debemos tomar la decisión si se requiere o no un sistema de respaldo. Un sistema de respaldo me refiero a que si tenemos un área donde la presión de agua es muy baja, pues vamos a tener que contemplar la adquisición de bombas o equipos que nos permitan subir esa presión, y también un sistema de reserva de agua que por lo menos nos garantice operar de manera ininterrumpida nuestra operación, independientemente si tenemos o no el servicio de agua, por así decirlo, del sistema comunitario o del sistema público, en este caso el IDAN. El aire, ¿por qué es importante que garanticemos el aire en las cantidades y condiciones adecuadas para nuestra operación? Porque el aire está asociado al control de humedad. Dependiendo de la naturaleza de nuestra operación, pues vamos a requerir un control de humedad, sobre todo cuando manejamos productos que son sumamente higroscópicos, pues debemos tener un control de la humedad relativa en las diversas salas, control de temperatura. De igual forma, pues nos ayuda, por así decirlo, a reducir o a mantener en límites aceptables el crecimiento de las bacterias dentro de nuestras materias primas o de nuestros productos. También nos ayuda el aire con el control de partículas sólidas en suspensión. Si tenemos una operación crítica o de productos listos para consumir, bueno, vamos a tener que tener un sistema de presión diferencial que me permita manejar presiones positivas o negativas dentro de las salas, dentro de las diferentes salas, y nos garantiza también el aire. Debemos garantizar que tenemos aire de calidad en los sistemas que manejamos, aire centralizado o manejadoras de aire, pues debemos garantizar un estricto control de calidad del aire. Esto con los mantenimientos, con los cambios de los filtros, garantizar que son unidades independientes para que este aire no se nos convierta en un vector de microorganismos de un área a otra, es decir, de un área limpia o de un área menos limpia, por así decirlo, a un área de mayor criticidad. De igual forma, con la energía, pues debemos garantizar que nuestras instalaciones, que el suministro de energía que tenemos en nuestras instalaciones va acorde con nuestros requerimientos, con los requerimientos de los equipos que vamos a instalar. Adicional, debemos también
saber o conocer cómo es la estabilidad del servicio de energía eléctrica en el punto donde vamos a llevar a cabo nuestra operación. Con la información de la estabilidad del servicio eléctrico, cómo es, si hay fluctuaciones, si no hay fluctuaciones, si tengo el voltaje necesario para la instalación de mis equipos. Todo esto me va a dar una guía y debo también tomar en cuenta que en algún momento que crezca mi operación o que sea necesario, yo voy a tener que optar por la compra de equipos de respaldo, es decir, equipos de emergencia, plantas eléctricas, plantas de emergencia que me puedan sostener la operación en caso de que haya muchas fluctuaciones de energía en el área. Al menos este equipo de respaldo debemos dimensionarlo para que sostenga la operación por lo menos durante una jornada. A contemplar también en nuestro diseño pues todo lo que es el manejo de desechos y aguas residuales, lo que es la disposición de los desechos, pues tener un correcto control de todo lo que es los desechos de planta, el área en la cual vamos a tener lo que es la disposición de los desechos. Vamos a garantizar que sea un área de fácil limpieza y desinfección, que tenga una inclinación hacia los drenajes, que me permita que si es por agua de producto de la precipitación pluvial o agua de producto de la limpieza, pues se puedan evacuar fácilmente hacia lo que es los puntos de drenaje. El control de plagas también debemos contemplarlo dentro de nuestro diseño de plantas, pues comenzando con lo que es los diseños de techo. Los diseños de techo debemos garantizar que no hay vigas sobresalientes en ángulo plano. Si en caso de que existan vigas sobresalientes, pues debemos buscar la forma de que sean en ángulos de 45 grados que me permitan o no permitan el anidamiento ni que se reproduzcan las aves dentro de las facilidades de la operación. Adicional, pues tener un sistema de chequeo o revisión de drenaje que sea hermético, que no represente una fuente, por así decirlo, de alimentación para lo que son las plagas. De igual forma, los caños o los productos del agua de lluvia o de la precipitación deben ser direccionados también a un drenaje para que no haya encharcamientos de agua y también pues proliferación de plagas dentro de los alrededores de la facilidad. Debemos establecer una frecuencia de monitoreo o de visitas con un proveedor certificado. Este proveedor nos debe garantizar o nos debe proveer a nosotros lo que son todo el respaldo de los químicos que utiliza para el control de plagas. La limpieza y desinfección, pues debemos también contemplarlo dentro de nuestro diseño, establecer un programa de limpieza y desinfección, capacitar a nuestro personal, validar en conjunto con los proveedores o representantes de las maquinarias que vayamos a adquirir, que vamos a tener pleno conocimiento de cómo se ensamblan, cómo se desarman los equipos en el momento de la limpieza, y debemos contemplar un área exclusiva para lo que es el almacenamiento de los químicos de limpieza y sanitización de la planta. Esta área debe tener acceso restringido únicamente al personal capacitado para el manejo de los químicos. Un punto importante pues es la recepción de materiales o materia prima entrante. Debemos garantizar que el cierre hermético
en el muelle con el vehículo que nos va a entregar la mercancía para evitar principalmente pues pérdidas de la cadena de frío. Se recomienda también cortinas o paneles, cortinas tipo panel sanitarias, y que esta área de andén o de recepción de materia prima también tenga una leve inclinación hacia algún drenaje para garantizar que no hay acumulación de agua en los alrededores de la planta. Higiene de personal, pues debemos partir del hecho de que cualquiera de nosotros que ingrese a una planta de procesamiento es un potencial vector. Sabemos pues que nuestras manos, nuestra indumentaria está llena de microorganismos y que potencialmente podemos pues contaminar o afectar de forma negativa el área de producción si no guardamos las medidas pertinentes. El diseño de áreas comunes, estas áreas deben ser diseñadas acorde con el volumen de personal que vamos a tener, los filtros sanitarios, lavamanos para uso exclusivo del personal. Estos lavamanos deben ser de accionamiento con manos libres, es decir, que son de accionamiento a través de pedal o a través de sensores, para evitar el contacto directo con las estructuras. Bueno, les voy a hablar aquí rápidamente, sé que estamos ya casi al límite del tiempo, sobre mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Pues es la acción de revisar de forma sistemática y programada la funcionalidad de cualquiera de nuestros equipos que contamos en nuestra instalación. El objetivo es realizar acciones de forma proactiva a fin de evitar fallas o averías en los equipos. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos trabajar con un mantenimiento correctivo o reactivo, y muchas veces esto nos sale muchísimo más caro que tener un plan de mantenimiento preventivo en el cual pues de manera sistemática vamos a ir revisando el equipo de manera programada, aún inclusive si el equipo está en uso, si está funcionando al 100%, pues vamos a hacerle los chequeos pertinentes. Les menciono algunos tipos de mantenimiento preventivo. El mantenimiento programado, pues que es el que más se utiliza, pues lo realizamos por tiempo de uso, kilometraje, horas de uso. Generalmente esto viene dado en los manuales del equipo como tal. El mantenimiento predictivo es el que utiliza herramientas técnicas y análisis de datos con el objetivo de detectar anomalías en el funcionamiento de los equipos. Esto sí ya es a un nivel más avanzado porque el equipo debe estar conectado a un sistema que va, por así decirlo, grabando o creando una base de datos sobre la operación del equipo, y a la vez este sistema nos da alertas sobre algún tipo de fricción o algún tipo de baja en el rendimiento del equipo. Entonces lo podemos hacer a través del análisis de datos. Mantenimiento de oportunidad, pues aprovecha el periodo en que el equipo no se encuentra en uso, es decir, cuando tenemos equipos redundantes o equipos alternos, por así decir. Tengo una mezcladora de 500 kilos y tengo una de 1000 kilos. En el momento que no esté utilizando la de 500 kilos, aprovecho para llevarla a mantenimiento, aunque sepamos que el equipo está operativo, pues se le hace lo que es el mantenimiento para detectar posibles anomalías o fallas. ¿Cómo gestionamos un plan de mantenimiento preventivo? Primero debemos establecer un plan de mantenimiento en el cual pues vamos a incluir todos los equipos, la maquinaria que tenemos en nuestra planta. Tenemos que plantear los objetivos, o sea, los objetivos, como todos ustedes saben, pues tienen que ser cumplir con el acrónimo SMART. Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables
deben ser realistas y debemos establecer un tiempo para esto. Es decir, como dueños o gerentes de una planta de procesamiento debemos establecer cuál es nuestro objetivo. ¿Okay? Vamos a reducir en un 10% el tiempo muerto producto de fallas en equipo en el siguiente trimestre. Ese puede ser un objetivo para ustedes. O sea, tenemos que establecer el presupuesto, un presupuesto anual, mensual, trimestral, para todo lo que es el mantenimiento, todo lo que involucra el mantenimiento preventivo, realizar las consultas pertinentes. Vamos a, por así decirlo, a documentarnos, vamos a revisar las fichas técnicas de los equipos, qué dice el fabricante, cómo debo hacer ese mantenimiento, quién lo debe hacer, quiénes son las personas encargadas de darle ese mantenimiento, si es un técnico, si es un operador, documentar y sobre todo pues cumplir con los requisitos legales de salud y seguridad ocupacional. Les agradezco a todos, no sé si tienen alguna pregunta. Adelante, Celeste, esto sería todo lo que tenía para gracias, Elvis. Sí hay unas preguntas en el chat. Preguntan, ¿la curva sanitaria con qué material se hace? Ok, bueno, le voy a dar lo que es mi opinión muy personal. La curva sanitaria de preferencia se debe construir con un material similar al piso. Es decir, si tengo un piso epóxico, debo construir la curva sanitaria que sea parte integral del piso y la pared. ¿Por qué lo digo? Tenemos en el mercado muchísimas opciones y una de esas opciones son algunas soluciones, por así decirlo, para cumplir con este requerimiento. Sin embargo, en mi opinión personal, no me gusta mucho. Son material de PVC que tiene que ser anclado al piso de alguna forma. Entonces, al no formar parte integral del piso, estos materiales de PVC suelen ir poco a poco despegándose del piso y luego se nos convierte en un problema para lo que es la sanitización de la planta, pues porque no puedo garantizar al 100% una limpieza eficiente si tengo un material como este que me está acumulando materia orgánica, perdón. Okay. Gracias. Otra pregunta dice, ¿el drenaje del piso tiene alguna ubicación específica, ejemplo centro o algún lateral? Eso lo definimos en el diseño. En el diseño he trabajado en facilidades o en plantas que tienen el drenaje en el centro, otras que lo tienen ubicado hacia un costado, es decir, hacia una pared. Eso lo definimos nosotros en el momento del diseño. ¿Qué recomiendo? O sea, independientemente de la ubicación, que siempre haya esa inclinación o esa pendiente que nos garantice que no va a haber acumulaciones de agua en la sala de proceso. No hay una ubicación como tal para los drenajes, lo único que sí debemos garantizar que los drenajes pues son de fácil limpieza o de fácil desmontaje y debemos también incluir la limpieza de drenaje en nuestro plan de limpieza y desinfección de planta. Es lo que le puedo decir. Aquí Zaida pregunta, te lo leo, ¿qué más comprende la presión diferencial? Y luego dice usos sanitarios de personal. Ok, Sí. bueno, la presión diferencial la vamos a utilizar cuando tenemos, como lo mencioné, un proceso de producto que está listo para consumir, por decir algo, en la sala de empaque. La presión diferencial no es más que la presión en kilopascales o pascales, o hay distintas unidades de medida
de la presión de una sala con respecto al área externa, por así decirlo. Entonces, puedo manejar presión negativa o puedo manejar presión positiva, dependiendo del proceso o de qué es lo que queremos en el proceso. Es decir, si tengo dos productos, quiero procesar o de forma simultánea dos productos, por así decirlo, que uno tenga un alérgeno y otro tenga el otro alérgeno, entonces voy a tener dos líneas de empacado y estas líneas van a tener presiones negativas con respecto al pasillo central, por así decirlo. Es decir, que de lo que está en esa sala no voy a contaminar el pasillo. Es decir, que cualquier persona puede pasar por el pasillo y yo puedo tener la puerta abierta y no va a haber una contaminación del producto hacia el pasillo. No sé si responde la pregunta de Zaida. Vamos a ver si nos responde por el chat ella, pero las otras preguntas dice, mencionaste que habían dos tipos de revestimiento epóxico. Sí, correcto. ¿Podrías decirnos cuál es la diferencia? Sí, correcto. Ok. Sí, es así, ok. Puedo utilizar un revestimiento epóxico para un piso de concreto con semipulido o pulido. Semipulido debería ser lo correcto. Voy a comprar una pintura epóxica y voy a cubrir esa área con una capa de pintura. Ese es un sistema que se puede manejar y puede durarte, dependiendo del tráfico y todo lo demás, un aproximado de un año, año y medio, hasta que esa pintura comience a levantarse o a desprenderse de la unión del concreto. En el caso de la construcción como tal, ya eso involucra pues el diseño de una base de concreto y luego voy a colocar una capa de resina epóxica que es muchísimo más gruesa que una capa de pintura. Va a depender de la carga a la cual estemos trabajando en la planta, y es muchísimo más durable. O sea, estamos hablando que puede ser hasta algunos años la duración de un piso epóxico. Pero es esa básicamente. O sea, porque una puede utilizar pintura epóxica como tal y la otra sí ya es una construcción que involucra pues el diseño de una base, y luego voy a colocar una mezcla de resina epóxica de una capa o un grosor acorde con lo que me indique a mí la operación. Claro. Otra pregunta dice, ¿la República de Panamá tiene regulaciones sanitarias específicas para plantas pilotos comerciales de procesamiento de pescados en su diseño? Ok, bueno, no ¿Si hay tengo... alguna regulación específica para lo que es procesamiento de pescado? En cuanto al diseño de la planta. De plantas piloto como tal, no tengo conocimiento, pero podría inferir que es el mismo tratamiento que una planta de procesamiento a nivel industrial, porque tenemos que cumplir con todos los parámetros de diseño, de piso, de paredes, de drenaje, de manejo de los desechos que produzca esta planta de procesamiento, aunque sea a nivel piloto. Charlene Atencio pregunta si hay un tamaño mínimo para poder procesar derivados lácteos en cuanto a la medida de la planta. ¿Cuál es el tamaño mínimo? No, el tamaño mínimo lo va a definir de acuerdo al tamaño de su operación y los equipos que tenga contemplado para su operación. No existe como tal un tamaño mínimo. Una norma o algo que nos indique un tamaño mínimo. Eso lo vamos, o sea, nosotros definimos el tamaño de nuestra operación acorde con los equipos que vamos a tener en dicha operación como tal.
Otra pregunta dice, ¿cuál es la temperatura ideal en el procesamiento de productos cárnicos? Ok, bueno, la temperatura ideal como tal, en mi experiencia, pues he manejado temperaturas entre 9 y 14 grados centígrados, que es lo que, lo que recomiendan, ¿no? Dice Suheiri si hay un manual de acuerdo al tipo de planta. Ok, bueno, sí, de acuerdo a la operación, tenemos distintos manuales y puede conseguir muchísima información en el sitio web de la FAO, donde Ok. nos dan las guías para el procesamiento de X productos, guía para el procesamiento de lácteos, guía para el procesamiento de cárnicos. En la página de la FAO indicas. ¿Sí? En la página web de la FAO encontramos muchísima información actualizada sobre normativas para el procesamiento de diversos productos. Hay varias preguntas. ¿Hay algún ¿Sí? equipo o aparato para saber si hay alguna condensación dentro de la planta? ¿Cómo reconocer que hay condensación? Sí, hay medidores de humedad relativa. O sea, la humedad relativa te va a dar una idea precisa de cómo anda el, el nivel y, bueno, visualmente. O sea, vemos siempre que hay condensación, es evidente, ¿no? Cuando comienza a formarse condensación, ahí es un desbalance, pues, en las temperaturas. Dicen por acá, bueno, esta es un poco más específica. Para una planta de empaquetado de café, ¿qué es lo básico que debe tener? Wow. Sí, creo que es una pregunta bien Entonces, amplia. en, en café, no he tenido la oportunidad de trabajar en café, pero Ok, exacto. le podría decir, o sea, primero, iluminación que no te altere tu producto como tal, o sea, debe ser una iluminación adecuada. Eh, También el manejo de la temperatura, de la humedad relativa, que sabemos pues que puede llegar a afectar la calidad del producto si tengo una sala con alta humedad relativa. Eh, Igual la higiene de los pisos, en este caso es un proceso seco, debemos garantizar pues igual higiene en los pisos. No sé ese empacado cómo lo va a hacer, si lo va a hacer manual, si lo va a hacer con equipos automatizados. También pues las bandas transportadoras, eh, puedo pensar que va a requerir una codificadora o algún medio o método para colocar lo que es lote, fecha de expiración, vencimiento, vida en aquel del producto. Es lo que le puedo decir. Ok. Dice, bueno, hablábamos de lo que era la pintura o resina epóxica en paredes. Dice que si esto puede ser útil para evitar el crecimiento de moho y cuál sería la mejor opción, si la pintura o la resina. Ok, bueno, en lo que llevo, no he visto como tal pintura epóxica en paredes. Tendría que ahondar un poquito más allí sobre eso. Pero más que todo, o sea, con las paredes lo que se solicita es que sean de superficie lisa y que me permita a mí la limpieza. Ujú, claro. Dicen por acá, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que están iniciando en sus hogares para tener en cuenta en su futuro en el diseño de planta y la importancia de un plan de mantenimiento? Si están iniciando desde su casa. Ok, si está iniciando desde su casa, bueno, eh, así como consejo le puedo decir, pues, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
pero tiene la ventaja o la oportunidad de poder diseñar su proceso desde cero, o sea, de conocer, de saber, de dimensionar, y en el momento que pueda o tenga la facilidad de poder establecer su operación, pues dimensionar como tal todas las actividades que involucra el procesamiento de su producto. Y en Sí. cuanto a mantenimiento preventivo, pues como lo mencioné, pues lo primero es establecer un plan de mantenimiento general. Pues para esto tenemos que contar por así decirlo, como un inventario, o levantar un inventario de todos los equipos y maquinaria que vamos a tener en nuestra operación, y establecer una especie de bitácora para cada uno. Puede ser en Excel, una plantilla en Excel, que te permita pues irla alimentando de manera progresiva con todos los mantenimientos, las revisiones que se está haciendo en el equipo. Preguntan si los pisos pueden ser de baldosas. Ok, sí pueden ser de baldosas, sin embargo, pues mi recomendación es que tratemos en la medida de lo posible de evitar pisos de baldosa. ¿Por Claro. qué? Porque luego se nos convierte en un tema de mantenimiento, porque estas baldosas no están diseñadas para alto tráfico. Entonces, cuando tenemos muchísimo tráfico de mercancía pesada, o de montacargas, o de jack pallets, qué sé yo, que pueden llevar 1 tonelada, 2 toneladas, suelen fragmentarse. Aparte de que la baldosa también, desde el diseño, pues si vamos a trabajar con una baldosa, tenemos que garantizar que las uniones queden bien selladas con una resina. Puede ser una resina epóxica, o puede ser eh, algún tipo de resina que me garantice a mí que en esa unión entre las baldosas no se me va a acumular materia orgánica, que luego se va a convertir en un dolor de cabeza para el dueño de la empresa. Aparte, pues los gastos que va a tener en reparación de pisos por tema de baldosas rotas, o baldosas que se levantan, que se pierde parcialmente una parte de la baldosa como tal. Entonces, eh, generalmente sí me han consultado sobre este tema de las baldosas, pero no, en lo personal no las recomiendo. Sé que hay un tema de costo asociado, pero no lo recomiendo, porque luego se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Muchas gracias, Elvis. Ya por temas de tiempo, bueno, hubo bastante participación en cuanto a las preguntas. También mencionan si podemos compartir tu correo. Me imagino que cualquier otra duda te la pueden hacer llegar. Claro que sí, con gusto. elvisarauz@gmail, ¿cierto? Correcto, así. elvisarauz@gmail.com. Correcto. ¿Alguna consulta adicional? Ahí Elvis, yo estaba hablando sola. ¿Me escucharon? No. Ahí envié el correo al chat. Ok. Y también comentar que si ellos están preguntando si podemos compartirles la presentación. Lo que podemos hacer es que, como tú no tienes los correos de todos, acá con los que se conectaron acá, nosotros, bueno, hacemos el enlace y les reenviamos. Si tú nos facilitas la presentación, nosotros entonces nos encargamos de reenviárselas, ¿te parece? Claro que sí, con gusto. Bueno, muchas gracias, Elvis. Sí, excelente, Y a gracias a todos todos los los que se que nos conectaron. acompañaron acá, que la verdad es que estuvieron bastante
interesados en el tema. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos por la participación. A la orden. Saludos, que tengan buena noche. Bueno, hasta luego. Bye.